Muy buenos días para todos. A continuación realizaremos el siguiente ejercicio y determinaremos por qué teorema se puede resolver, si por el teorema del seno o del coseno. Entonces el ejercicio dice así. Un tren sale de una estación y viaja a 80 kilómetros por hora en una vía recta. Otro tren sale de la misma estación una hora más tarde sobre otra vía que forman con la anterior un ángulo de 118 grados. Si el segundo tren viaja a 50 kilómetros por hora, ¿cuál es la distancia entre los dos trenes 2 horas después de la salida del primer tren? Entonces, chicos, para este ejercicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que todo, siempre que resolvamos un ejercicio, esto tenemos que ir haciendo un bosquejo de la información que nos da. Mi bosquejo va a ser el siguiente. Nos dicen que un tren sale en una dirección a 80 kilómetros por hora, ¿listo? Entonces tengo que calcular la distancia que ese tren alcanza luego de 2 horas. Luego me dice que una hora después sale un segundo tren desde el mismo punto, formando con el primero un ángulo de 118 grados. Entonces más o menos así. Y me piden calcular la distancia que hay entre los dos trenes, la distancia que separa los dos trenes después de 2 horas de que arrancó el primer tren. Muy bien. Luego voy a empezar a marcar mis variables. Por ejemplo, este lado del triángulo que se me formó, lo voy a llamar el lado A, que es correspondiente a la distancia que recorrió el primer tren. Aquí tengo el lado B, que corresponde a la distancia que recorrió el segundo tren. Y mi lado C, que corresponde a la distancia que separa los dos trenes al cabo de 2 horas. Adicionalmente, me dicen que los dos trenes forman un ángulo de 118 grados. Entonces, esta es la información que me dan. Bueno, ¿qué me hace falta calcular de acuerdo a la información que me dan? Veo que me dan unos datos referentes a una velocidad y un tiempo con los cuales puedo hallar una distancia. Entonces, prácticamente lo que vemos, vamos a aplicar es movimiento rectilíneo uniforme, donde distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, para ello, voy a multiplicar, voy a decir que el lado A es igual a la distancia a la velocidad del primer tren, que es 80 kilómetros por hora, y eso multiplicado por 2 horas. Luego, eso es igual a 160 kilómetros. Aquí prácticamente lo que se hizo con las unidades fue simplificar horas con horas, y nos queda 80 por 2, que es 160, y pues kilómetros, la unidad kilómetros. Muy bien. Para el caso de nuestro lado B, tenemos que B es igual a 50 kilómetros, kilómetros por hora multiplicado por una hora. ¿Por qué una hora? Porque nos dice que el segundo tren salió una hora más tarde. Aquí dice una hora más tarde. Entonces, el tiempo que lleva este tren en recorrido, su duración de recorrido es de una hora. Luego, haciendo la multiplicación, tenemos que la distancia que recorre el tren B es de 50 kilómetros. Al igual que en el primero, se cancelan las unidades. Muy bien. Ya tengo el valor de mi lado A y el valor de mi lado B. Adicionalmente, tengo un ángulo que forman a esos dos lados. Entonces, cuando conozco los dos lados de mi triángulo y el ángulo que forman ellos dos, aplico el teorema de
coseno. Entonces, el teorema del coseno, para que nos aprendamos la fórmula, va a ser igual va a ser de la siguiente manera. Como necesito calcular el lado C, entonces digo que C al cuadrado, es decir, que C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, es decir, A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto de A por B por el coseno de los dos que forman los dos ángulos, el coseno del ángulo que forman los dos lados, que sería el ángulo C mayúscula. Recuerden que, ¿de dónde saco esa C mayúscula? Recordemos que acostumbramos a denotar, si este es el lado C, el ángulo opuesto lo vamos a llamar C mayúscula. Si este es el lado A, este sería el ángulo A mayúscula de B mayúscula. Esto para la comodidad y entendimiento de nuestra fórmula que vamos a manejar. Muy bien. Finalmente, puedo decir que C elevado al cuadrado, pero ojo, la C es minúscula porque es del lado, C elevado al cuadrado es igual a al cuadrado. ¿Quién es A al cuadrado? 160. 160. Entonces tenemos que es 160 elevado al cuadrado más B al cuadrado, que es 50, 50 al cuadrado. Menos 2. menos el doble producto de los otros dos, es decir, de 160 160. por 50 por el coseno de 118 grados. Muy bien. Luego, el siguiente paso a realizar es efectuar las operaciones que me quedan factibles. Por ejemplo, tenemos que la raíz que 160 elevado al cuadrado es igual 25.600. a 25.600. Oscar, muchísimas gracias. Más 2.500. 2.500. Muy bien, Oscar. Que es 50 elevado al cuadrado menos el producto de 150 por 50, de 160 multiplicado por 50 y por 2 es igual a 16.000. Y eso multiplicado por el coseno de... Sí, ya colgó. No, no, yo no. Espere. Entonces, pues prácticamente lo que se hace es reemplazar los valores. Finalmente, vamos a hacer un paso aquí adicional, que sería dejar C al cuadrado finalmente podemos hacer un paso adicional que sería C al cuadrado es igual, ¿a qué es igual? A 25.600 más 2.500, lo cual me da 28.100 menos 16.000 coseno de 118 grados. Listo. Luego podemos sacar raíz cuadrada a ambos lados. Al sacar raíz cuadrada de C al cuadrado tenemos que eso es igual a C. Como estamos hablando de distancias, a este lado vamos a dejar la distancia positiva porque recuerden que cuando aplicamos una raíz cuadrada nos dan más o menos dos valores. Entonces vamos a utilizar con el valor negativo, positivo porque estamos hablando de distancias. Entonces decimos que eso es igual a la raíz cuadrada, entre un paréntesis, vamos a abrir un paréntesis ahí, escribimos 28.100 menos 16.000 coseno de 118. Muy bien, chicos. Vuelvo a cerrar paréntesis porque lo abrí dos veces. Bueno, muy bien. Finalmente, hago estas operaciones en la calculadora de la siguiente manera. Primero configuro mi calculadora que estén de gradianes. Entonces, raíz cuadrada, paréntesis, escribo 28.100
menos 16.000 coseno de paréntesis 118, cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis, le doy igual y obtengo que C es igual a 188,7102,144, según mi calculadora. Le agrego las unidades de medida, que son kilómetros. Entonces digo, finalmente puedo decir que C es igual a 188,71 kilómetros aprox, que significa aproximadamente. Entonces, pues esta sería la solución de nuestro ejercicio, por tanto la respuesta sería la B. Muy bien, muchas gracias.